Terminó la reunión aparentemente cordial y días después, en una sesión de bloque del Senado, los senadores Genaro B. Vázquez, Antonio Valadez Ramírez, Díaz de León de Aguascalientes y Manlio Fabio Altamirano hablaron diciendo que constantemente los detenían los soldados de la Guardia de Palacio cada vez que salían con sus morrales de pesos de sus dietas. Pues entonces se nos pagaba en el Senado con pesos fuertes. Hablé yo diciendo que el bloque tomaría medidas para remediar esta molesta situación y al otro día llegué temprano a la Cámara de Senadores, que estaba ubicada en la capilla de la emperatriz, es decir, la capilla que usaba Carlota de Habsburgo cuando fungía como emperatriz de México. No había en el Senado, o sea, en dicha capilla, más que unos cuantos empleados y yo llevé 2 o 3 hombres con barras. Conminé a los empleados para que nadie hablara de lo que iban a ver y ordené a los barreteros para que se treparan en las escaleras y golpearan lo más fuerte posible el techo del Senado y de la tribuna hasta la mitad del salón. Una vez terminada esta operación, mandé poner 2 pequeños postes movibles de latón con un grueso cordón de terciopelo, de esos que se usan en los palacios oficiales para señalar los límites del tránsito. Mandé colocar también en el frontis del salón un gran letrero que decía peligro. Por la tarde fueron llegando los senadores. Yo llegué primero, y cuando veían los pedazos de cemento y yeso en el elegante parquet del piso y el techo agujereado, se miraban unos a otros con admiración y nadie se atrevía a pasar el grueso cordón de terciopelo encarnado. Y se fueron sentando en las curules a mi lado hasta que llegó el senador Genaro Vázquez, y no aguantando la risa dijo: ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Y le dije a él y a los demás compañeros que nos escuchaban: esto es la labor del tiempo, los siglos que están destruyendo Palacio y tal vez el espíritu de la emperatriz, que también protesta al ver profanada su santa capilla por los senadores revolucionarios. Y entonces lo que procede es que tengamos una sesión de cámara que verificaremos del cordón para acá, para evitar los peligros de un derrumbe. Sesionamos y tomé la palabra diciendo que la Constitución de la República Mexicana preveía que el Senado y la Cámara de Diputados ocuparan un mismo recinto y nunca se había cumplido ese decreto, y propuse que nos trasladáramos a la Cámara de Diputados e instaláramos la Cámara de Senadores en el Salón Verde. Hubo otros discursos, todos aprobatorios, pero nadie creyó en los desprendimientos del techo como protestas del espíritu de Carlota, ni por la acción del tiempo. Todos comprendieron la maniobra, todos me la atribuyeron y todos la festejaron, y lanzamos un decreto basado en el artículo respectivo de la Constitución para trasladarnos e instalarnos en la Cámara de Diputados. Y marchamos en masa y a pie. Convocamos a los diputados, les explicamos nuestros motivos y nuestra determinación fue aprobada por unanimidad. Y nos instalamos en el Salón Verde de la Cámara de Diputados en calidad de Senado de la República y tuvimos la primera sesión como Congreso de la Unión, es decir, las 2 cámaras juntas. Entonces pasé a ocupar mi curul de diputado y la presidencia del bloque de esa cámara. El escándalo fue muy grande, pero habíamos basado nuestra acción en la Constitución de la República. A la mañana siguiente fui llamado por el general Calles y con la risa pintada más en la cara que en la boca me dijo: ¿y ahora qué van a hacer con ese pozole? Se refería a la reunión de las 2 cámaras en el mismo local. Le conté lo de los soldados que esculcaban a los senadores cuando salían con sus morrales de pesos fuertes, correspondientes a sus dietas, lo molesto que era, y le hablé con la verdad, porque al viejo no le gustaba que lo hicieran o lo quisieran hacer pendejo. En cambio, le agradaba que le hablara uno como los hombres. La verdad es que esas bayonetas son del general Joaquín Amaro, y en un momento dado estamos acorralados y los senadores se sienten bajo presión, y ya no volveremos a la capilla de la emperatriz o de los pasos perdidos. También así le llamábamos a la capilla. El general Calles, sin hacer mención ni caso de lo que la Constitución dice al respecto,
que las dos cámaras deben sesionar en el mismo edificio, me dijo. Este pozole es muy peligroso. Búsquense otro edificio e instalen la Cámara de Senadores aparte. Así se hará, le contesté. Regresé al Congreso de la Unión, que creo que en la historia de México ha sido la única vez que ha estado reunido, reunión que no llegó a 10 días, y les manifesté a los líderes del Senado que teníamos que buscar otro edificio donde instalarnos, y alguien, que no recuerdo quién fue, me dijo que a un costado de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas acababan de terminar de reacondicionar un bello y viejo edificio antiguo en el que iba a instalar el iscariote Juan Andreu Almazán, la Comisión Nacional de Caminos. Lo fuimos a ver y me gustó. Nos trasladamos, nos instalamos y decretamos que ese edificio, en lo sucesivo, sería el Senado de la República. El Judas, Juan Andreu Almazán, puso el grito en el cielo. Creyó que la maniobra política era contra él y alegó que había costado mucho dinero y muchos esfuerzos para la Comisión Nacional de Caminos y que nosotros se lo quitábamos para perjudicarlo a él, cosa que nunca pensamos. Se fue a rajar ante el general Calles, pero don Plutarco le dijo que el Senado de la República había obrado en funciones de su soberanía y que aquel acuerdo era inobjetable. Y ahí está la alta cámara donde pasé yo mi segundo periodo de senador de la República y sigue y seguirá funcionando, yo creo, que por muchos años, pues al edificio se le han hecho con el tiempo más modificaciones, al grado de hacerlo funcional y agradable. Y como guardián del edificio está ahora nada menos que la estatua del inmortal senador, doctor Belisario Domínguez. Ahí, en ese edificio que acondicionó Almazán para la Comisión Nacional de Caminos, que entonces dependía de él, le dimos al propio Almazán todas las batallas políticas durante su candidatura. Batallas en que lo hicimos polvo, y ahí también los últimos combates al clero político, cuando de acuerdo con el ministro de Hacienda, Luis Montes de Oca, quisieron levantar cabeza introduciendo en el país el órgano de la Villa de Guadalupe sin pagar derechos, para aparentar que el gobierno de Ortiz Rubio y el mismo clero habían llegado a un tolerante entendimiento.